en Mateo capítulo 28, versículo 18. Si me acompañas, por favor, Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Cuánto les gusta estudiar? Hoy vamos a aprender muchas cosas, amén. Y a los que les gusta anotar, más aún, ¿va? Porque luego las predicaciones se nos olvidan, la palabra se nos olvida. Y entonces, bueno, estamos entonces en Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice la escritura lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, di conmigo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, este pasaje es muy interesante, muy hermoso. Habla muchas cosas que tenemos tú y yo que aprender, porque a lo mejor venimos a Cristo y no entendemos cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que avanzar, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces nos encontramos justamente en un tiempo donde la iglesia hace lo que quiere, ¿verdad? Donde la iglesia busca a Dios cuando quiere, le sirve cuando quiere, y entonces no entendemos que Dios habla en su palabra y que Jesucristo enseñó qué era lo que significaba ser un discípulo verdadero, ¿verdad? Cristo viene a esta tierra, gana la victoria, porque en este pasaje, cuando fue escrito, ¿verdad?, fue al final del evangelio de Mateo, donde Jesucristo ya había sido crucificado. Él ya tenía la autoridad, ya tenía la potestad, ¿verdad? Él ya había ganado. Y entonces nos da una encomienda y se parte en dos puntos esenciales. Primero, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo lo que yo había perdido, lo que más bien el ser humano le había otorgado a Satanás por la desobediencia, en ese momento Jesucristo ya lo había ganado a causa del sacrificio, a causa de la paga del pecado. Y entonces Satanás ya no tenía autoridad. Jesucristo vino a gobernar. Jesucristo vino a recuperar lo que de alguna manera nosotros perdimos a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado. Porque todo ser humano se levanta para ser su propio Dios, para hacer su voluntad, para entender las cosas a su propia manera, para servir como de alguna manera yo pienso, el yo creo. Y esa forma es muy subjetiva, ¿verdad? La escritura, quiero compartirle que quiero decirle que no se lee de manera subjetiva. La escritura no se estudia, no se lee desde la perspectiva del yo creo, del yo pienso, como la mayoría de los cristianos lo hacemos. La escritura, la palabra de Dios, se tiene que estudiar de manera objetiva. Es decir, yo tengo que leerla, tengo que estudiarla desde la perspectiva del autor, en este caso de Dios, ¿sí? Para que yo no tenga conflictos, para que yo no tenga problemas en la interpretación. Y entonces yo tengo que entender por qué Dios, por qué Pablo, por qué Jesucristo les habló de alguna u otra manera. Y ese es el problema en este tiempo, que usted y yo vivimos la vida cristiana de acuerdo a como nosotros pensamos, de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a cómo nos crearon, de acuerdo a cómo hemos aprendido, lo poquito o mucho en la casa, en la escuela, en todo el lugar. Pero no, la Biblia habla específicamente de lo que es un discípulo. Y en este pasaje Jesucristo nos está dando una orden: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces,
Jesucristo fue el final de este evangelio, que nos da esta orden y nos dice: como ya gané toda autoridad, como toda potestad nos es dada en el cielo y yo se la transmito a ustedes, entonces por tanto, ¿cuál es la tarea? Y de hacer discípulos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este lugar? Haciendo discípulos. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿sí? No estamos levantando una religión, no estamos tratando de que pues la iglesia se llene, o de que pues bueno, ya nos vamos a mudar a un lugar más grande y que se llene y que sea una comunidad grande y entonces nos conozcamos y nos llevemos muy bien y la pasemos muy chévere y pues cantando bonito y crezcamos en muchas áreas. No, el objetivo principal de la cual Jesucristo vino a esta tierra es para ser discípulos. Pero si usted y yo no entendemos qué significa ser un discípulo, si usted propiamente no es un discípulo, entonces estamos completamente desenfocados, ¿sí? Y entonces aparece por ahí otro pasaje muy interesante. Acompáñeme a Lucas capítulo 14 versículo 25, porque necesitamos entender qué es lo que significa ser discípulos de Jesucristo. Tenemos que aprender a calcular el costo del discipulado, porque un discípulo, amada iglesia, no es un concepto nada más, o no es la idea que probablemente pudiésemos tener. Un discípulo es transmisión del maestro, o en este caso de Dios, o de cada uno de nosotros al que le estamos compartiendo. Es transmisión de vida, es compartirle la vida, es enseñarle a vivir. Y en los evangelios aparecen dos clases de personas: los seguidores y los discípulos. Estaba estudiando un poquito en los comentarios bíblicos y mencionaban que no es lo mismo ser un discípulo a ser un seguidor. Tú puedes ser seguidor de alguien sin pagar el precio. Tú puedes seguir a alguien sin que éste cambie tu vida o sin recibir lo que él quiere que tú hagas, ¿sí? No es lo mismo entonces ser seguidor a ser discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 25, por favor, dice lo siguiente. ¿Ya están ahí conmigo? Ya me ganaron. (14:25) dice lo siguiente: grandes multitudes, diga conmigo, grandes multitudes. Multitudes, ¿verdad? Iban con él. Y volviéndose, volteó y les dijo, bueno, yo le puse ahí el sinónimo volteó, pero es volviéndose: si alguno viene a mí, ¿y qué dice ahí? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y luego el versículo 27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego el versículo 28: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo este hombre, comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le voy a hacer la pregunta obligada, pero no levante su mano, piénselo detenidamente. ¿Cuántos verdaderamente son discípulos de Jesús?
No se ría, se echa de cabeza. No, está bien. La realidad es que a veces nos encontramos con la perspectiva de que no somos discípulos de Jesús. Y eso es muy triste y muy duro. Porque Jesucristo enseñó acerca de esto y dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer padre, madre, hermano, hermana. Ahora, Jesucristo no estaba diciendo odia a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu hermano, a tu familia. No, no estaba diciendo eso. Porque la Biblia no se contradice. La primera regla de la hermenéutica es: la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, en realidad, ¿verdad?, en otro pasaje de la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre. Y nos habla acerca del prójimo también, de tener buenas relaciones. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo en este evangelio no es en esencia el sentimiento o el sentido de tener algo en contra de mi papá o de mi mamá o de mis hermanos, sino más bien se refiere a preferencia o a prioridad. Nada que está debajo de esta tierra puede tener mayor prioridad o preferencia si no es Jesucristo. Ese es el primer punto para ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Voltea a ver a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tu hija y dile: ni modo. No quiere decir que lo odies. No pasa nada. Al contrario, ámalo. El segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Pero se refiere que tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. A todo. Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. En esencia, ¿por qué Jesucristo, hazte esta pregunta, puso papá, mamá, hermano, hermana? ¿Por qué? Inclusive hasta nuestra propia vida. ¿Por qué lo puso? ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba diciendo es: ¿estás dispuesto a dejar lo que más amas por mí? El ser humano lo que más ama en realidad es papá, mamá, hermanos, hermanas, lo que la sangre llama, ¿verdad que sí? Es un amor natural que surge, que ni siquiera hay que enseñarles a amar, no. Uno nace amando a papá y a mamá. Papá, mamá aman a sus hijos entrañablemente, tanto que a veces los hacen sus dioses. Ay, que el nene haga lo que quiera. Y el nene ahí anda haciendo lo que quiera, rompiendo para arriba y para abajo, jalando, golpeando, pegando. Ay, déjalo, es mi hijo. Es tu hijo, tu Dios, ¿verdad? Necesitas disciplinarlo. Y así sucede. A veces hacemos a nuestra esposa o nuestro esposo un Dios. Es lo más hermoso que tengo en la vida. O luego, ¿verdad?, las hermanas voltean y me dicen: no. ¿Qué pasó, hermanas? En cambio, los esposos, ¿qué decimos? Amén, amén. ¿Verdad? Cachetada con guante blanco. Wow. Pero en realidad eso sucede en la actualidad. Nosotros hacemos de cualquier cosa nuestro Dios. Y sucede más con los hijos, más que la verdad con el esposo y la esposa. Sucede más con los hijos, pero también sucede con el trabajo, ¿ya?, o con el dinero. El amor al dinero, dice la Escritura, es la raíz de todos los males. Y entonces ese es el problema, de que no entendemos qué es lo que tenemos que hacer o qué precio tenemos que calcular para ser discípulos de Jesucristo. Voy a hacer una pregunta general: ¿cuántos realmente son cristianos aquí? ¿Okay? ¿Conocen a Cristo? ¿Son seguidores de Cristo? Excelente, todos, qué bendición. ¿Cuántos? No, ahora no levantes la mano, medítalo, ya te lo pregunté. Son discípulos de Jesucristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el ser discípulo va más allá a entender lo que significa renunciar de todo lo que yo pensaba, todo lo que yo más amaba, ¿verdad? Y estoy dispuesto a amar a Jesucristo hasta las últimas consecuencias.
Y amar a Jesucristo hasta las últimas consecuencias es amarle, inclusive cuando le están poniendo la pistola o el arma a uno de tus hijos, tu hija, y le están diciendo: reniega de Jesús o mato a tu hijo. Y eso no ha pasado en nuestro contexto, pero está ocurriendo en Chiapas, está ocurriendo en Oaxaca, está ocurriendo en los países musulmanes, está ocurriendo en China, está ocurriendo en otros lugares. Cuando la persecución nos alcance, entonces recordaremos este pasaje. Ojalá nunca estemos en una posición así, pero hasta en ese momento, cuando en aquel tiempo o en aquellos lugares han ejecutado a personas, los han matado porque no reniegan de Jesús, porque no reniegan de su fe, y han matado a su familia. ¿Tú renegarías de tu fe? Esto me recuerda a veces jugando. Le decimos a Erika, mi cuñada, jugando le decimos: Erika, si viniera una persona y le pusiera una pistola a tu mamá y le dijeran: reniega de Jesús o mátala, y ella rápido contesta: no, mátala. Pero obviamente lo hacemos jugando y adrede, ¿verdad? Pero en realidad deberíamos de saber que nosotros, la vida le pertenece a Dios, y que lo más importante, el tesoro más importante que el ser humano tiene es a Jesucristo, es su salvación, es su relación personal con Él. Este es el primer punto básico del discipulado: el amor a Dios, el amor a Jesucristo. Segundo, ¿has evaluado bien lo que implica seguir a Jesucristo o solo es emoción? ¿Ya calculaste el costo, como dice el versículo 28 y 29? Y luego el versículo 30 y 31, ¿ya calculaste si puedes además? Porque no solo es el calcular el costo. Bueno, ya calculé el costo es todo. Di conmigo: el costo es todo. Renunciarme a mí mismo, todo. Todito. Pero pues, hermano, a veces si ni siquiera queremos renunciar a nuestro tiempo de descanso para venir a orar, para venir a buscar el rostro de Dios. Ay, no es mi tiempo. Y luego ya ni hablemos de ofrendas y diezmos, ¿verdad? No, es mi dinero. Lo mismo con tus hijos. Naturalmente, esto no implica que el Señor nos pone demasiado difícil el seguirle, sino más bien que nos hace ver que los discípulos del Señor, que el ser discípulo del Señor es algo que debemos de tomar con seriedad y con formalidad, si tú verdaderamente quieres crecer en Dios. ¿Cuántos quieren crecer y madurar en Dios? Tienes que tomarlo con seriedad. Si no, solamente vas a ser un buen seguidor de Jesucristo, pero discípulo, no creo. Hablar de discipulado es hablar de transferencia de vida. Jesús hablaba de un proceso, no de un suceso. Es un proceso en el que van involucrados variedad de asuntos y disciplinas espirituales. Están involucrados varios asuntos y disciplinas espirituales. Pero no nos gusta la disciplina. De hecho, déjate lo comparto, en el contexto judío, el que alguien se hiciera discípulo de un rabí no era cualquier cosa. De hecho, el discípulo no escogía al maestro, el maestro escogía al discípulo, ¿sí? Por ejemplo, es como un de esos maestros de música tremendos, en el piano, en cosas por el estilo, que son tremendos, y donde tienen ahí alrededor de una serie de 20, 30 personas que quieren ser alumnos de ese maestro, y el maestro en realidad solo escoge a uno. Y pues todos están ansiosos de que los escojan porque quieren aprender, necesitan, saben, están conscientes que al recibir clases de ese maestro les va a transmitir los conocimientos, la pasión, todo lo que él hace.
Pero ese maestro necesita observar las cualidades, las características de esas personas. Y si encuentra a alguien que llega tarde a la clase de música, ¿tú crees que lo va a aceptar? Hay profesores inclusive que si tú les pides clases, pero tú llegas tarde y no haces tarea, te dicen: no me hagas perder mi tiempo. Tú no quieres ser músico. Por favor, retírate. ¿Va? En la antigüedad, el ser discípulo de un rabino o un rabí era importante. Él escogía al discípulo. Decía: tú tienes las características esenciales. Tú lo tomas con seriedad. En nuestro contexto y gracias al sacrificio de Jesucristo, no pasamos por ahí. Al contrario, Jesucristo dijo: a ver, ¿dónde están los peores? Tú